La rutina se había convertido en mi sombra. Cada mañana el despertador sonaba con la misma monotonía, marcando el inicio de un día que se sentía como una repetición de los anteriores. En la cocina, el aroma del café recién hecho mezclaba con el de las tostadas, mientras mi esposo leía el periódico sin apenas intercambiar palabras. Las conversaciones habían disminuido hasta convertirse en meras formalidades. ¿Cómo está tu madre? ¿Te gustó la cena? Preguntas vacías que no buscaban más que llenar el silencio que nos rodeaba. Valencia seguía vibrante afuera con su bullicio habitual. Las calles estaban llenas de vida, los mercados rebosantes de colores y aromas. Sin embargo, dentro de mi hogar, todo era gris. Recordaba aquellos días en los que mi risa resonaba en cada rincón, cuando las pequeñas cosas traían alegría y emoción. Pero ahora, la chispa parecía haberse apagado. Un día cualquiera, mientras organizaba algunos documentos en la sala, mi teléfono sonó. Era una llamada inesperada de Javier, el sobrino de mi esposo. La última vez que lo vi fue hace años en una reunión familiar. Su voz al otro lado de la línea era cálida y familiar. Tía Ana, ¿cómo estás? Quería saber si puedo pasar a visitarte. La simple mención de su nombre hizo que algo dentro de mí se removiera. Recordé su risa contagiosa y como siempre me hacía sentir especial en aquellas reuniones donde todos parecían tan ocupados. Colgué después de prometerle que estaría encantada de recibirlo. Mi corazón latía con más fuerza al pensar en él. Javier había crecido, se había convertido en un joven atractivo y carismático. Me sorprendió lo mucho que esa idea me emocionaba. Al día siguiente, mientras me preparaba para su llegada, revisé mis atuendos buscando algo que me hiciera sentir bien conmigo misma. Elegí un vestido sencillo pero elegante. Quería darme un pequeño gusto a pesar del contexto habitual de mi vida diaria. Cuando finalmente llegó, la luz del sol se coló por la ventana iluminando su rostro sonriente. Tía Ana, dijo mientras me abrazaba con calidez. Sentí un cosquilleo extraño al tenerlo tan cerca, era como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo por primera vez en años. Pasamos horas conversando sobre todo, sus estudios, sus sueños y mis recuerdos del pasado. Cada palabra parecía despertar algo olvidado dentro de mí, recordé momentos felices junto a su tío y cómo esos días parecían tan lejanos ahora. Sin embargo, esa conexión también trajo consigo una sensación inquietante. A medida que hablábamos sobre nuestra familia y compartíamos risas, no pude evitar notar cómo sus ojos brillaban cuando me miraban. Esa mirada intensa encendió una chispa prohibida en mi interior. Mientras hablábamos sobre las fallas y los preparativos para la próxima celebración, sentí un nudo en el estómago al recordar cómo solíamos disfrutar juntos esos festivales llenos de vida y color. La idea de perderme nuevamente entre las multitudes sin sentir nada más allá del deber cotidiano me resultó abrumadora. A medida que avanzaba la tarde y caía el sol sobre Valencia, sentí como el aire se volvía denso entre nosotros dos. La conversación se tornó más personal. Comenzamos a compartir secretos olvidados y anhelos ocultos. Siempre admiré tu forma de ver las cosas, dijo Javier con sinceridad en su voz. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí. Era como si estuviera viendo reflejados mis propios deseos perdidos en sus ojos jóvenes e inquisitivos. En un momento inesperado, nuestras manos se encontraron sobre la mesa, fue un roce sutil pero electrizante. El tiempo pareció detenerse mientras nuestras miradas se encontraban con intensidad. La risa compartida se desvaneció lentamente hasta quedar envuelta por un silencio cargado de tensión emocional. El aire estaba impregnado con una mezcla extraña, deseo reprimido y culpa inminente. Entonces ocurrió algo inesperado, nuestros labios casi se rozaron antes de separarnos abruptamente como si hubiéramos tocado fuego ardiente. Lo siento, murmuré rápidamente mientras apartaba la mirada avergonzada. Javier hizo lo mismo, sus ojos reflejaban confusión y sorpresa ante lo sucedido entre nosotros dos. El peso del momento quedó suspendido entre nosotros como una nube oscura, sabía que esto cambiaría todo lo que había conocido hasta ahora. La tarde continuó pero ya nada volvió a ser igual entre nosotros, esa pequeña chispa había encendido algo peligroso e incierto dentro de mí.
Mientras él se despedía al caer la noche, no pude evitar sentirme viva por primera vez en mucho tiempo, pero también asustada por lo desconocido que estaba surgiendo ante mí. La puerta se cerró tras él, dejando atrás un eco persistente. ¿Qué significaría esto para mí? La rutina seguía acechando desde las sombras, pero ahora había una nueva emoción palpitante que prometía alterar todo lo conocido. Mi corazón latió rápidamente al pensar en él nuevamente mientras escuchaba el murmullo distante del mar desde la playa cercana a casa. Ese sonido familiar parecía burlarse del caos emocional recién desatado dentro de mí. El aire en la reunión familiar estaba cargado de risas y conversaciones animadas, pero yo me sentía fuera de lugar. Las voces de mis seres queridos resonaban en el fondo mientras mis pensamientos se centraban en él. Su presencia era un imán que atraía mi atención, y cada vez que lo miraba, un cosquilleo recorría mi cuerpo. Era como si el tiempo se detuviera cada vez que nuestras miradas se cruzaban. La mesa estaba decorada con platos típicos de la región, una paella humeante, ensaladas frescas y dulces de boniato. La familia disfrutaba del banquete, pero yo no podía dejar de pensar en cómo había cambiado todo desde su llegada. Aquel joven, tan lleno de vida y energía, hacía que mi corazón latiera con fuerza. Su risa era contagiosa, y aunque todos estábamos rodeados de amor familiar, me sentía sola en medio de la multitud. Cuando la comida terminó, decidí salir al jardín para tomar un poco de aire fresco. La brisa suave acariciaba mi rostro mientras contemplaba las estrellas que comenzaban a asomarse en el cielo valenciano. En ese instante sentí una presencia detrás de mí. Era él. Me giré lentamente y nuestros ojos se encontraron. Había algo en su mirada que me hizo temblar. ¿Te gustaría dar un paseo?, preguntó con una sonrisa tímida. Asentí sin poder articular palabra. Caminamos juntos por el sendero iluminado por faroles tenues, alejándonos del bullicio familiar. La conversación fluyó con naturalidad, como si nos conociéramos desde siempre. Hablamos sobre recuerdos compartidos y sueños olvidados. Cada palabra parecía acercarnos más, como si estuviéramos tejiendo un hilo invisible entre nosotros. Al llegar a un rincón apartado del jardín, el ambiente se volvió más íntimo. La luz suave iluminaba su rostro y pude ver la intensidad de su mirada. Era un momento cargado de tensión. El mundo a nuestro alrededor desapareció mientras nos acercábamos lentamente el uno al otro. Nos besamos. El sabor dulce del momento me llenó de confusión y deseo reprimido. El roce de sus labios contra los míos fue electrizante, una chispa encendió algo dentro de mí que creía apagado para siempre. La culpa se deslizó entre nosotros como una sombra amenazante, no podía evitar pensar en mi esposo y en la vida que había construido a su lado. Esto no puede ser, susurré cuando nos separaron unos centímetros. Lo sé, respondió él con voz grave, pero no puedo evitar sentir esto por ti. Las palabras resonaron en mi mente como un eco persistente mientras regresábamos al interior, tratando de actuar con normalidad frente a los demás. Sin embargo, algo había cambiado irrevocablemente entre nosotros, ya nada sería igual después de ese beso robado bajo las estrellas. La noche continuó su curso entre risas y charlas familiares, pero yo me sentía atrapada en mis pensamientos. Cada vez que lo miraba al otro lado de la sala, sentía cómo crecía esa conexión secreta entre nosotros, era un hilo frágil pero poderoso que amenazaba con romperse o reforzarse aún más. Después del encuentro familiar, regresé a casa sintiéndome extraña e inquieta. Mi esposo estaba viendo televisión en la sala, su rostro mostraba cansancio tras una larga jornada laboral. Intenté participar en la conversación sobre algún programa trivial que seguía sin mucho interés, pero mis pensamientos volvían constantemente a él. Mientras me preparaba para dormir esa noche, miré mi reflejo en el espejo del baño. Las arrugas comenzaban a marcarse alrededor de mis ojos y la falta de brillo era evidente en mi piel cansada por años de rutina doméstica. Pero también vi algo nuevo, una chispa encendida por el deseo inesperado que había surgido dentro de mí. Los días siguientes transcurrieron entre la rutina habitual y los momentos robados para recordar aquel beso furtivo bajo las estrellas. El trabajo diario parecía más pesado, las tareas del hogar se sentían interminables y vacías sin esa emoción nueva palpitando dentro de mí. Decidí buscar excusas para ver a mi cuñado nuevamente,
cualquier pretexto era válido para sentirme viva otra vez. Así fue como surgió una invitación para ayudarlo con unos trámites relacionados con su trabajo. Él aceptó gustosamente y acordamos encontrarnos al día siguiente en un café local cerca del mercado central. El lugar estaba lleno de aromas vibrantes, especias frescas mezcladas con el olor a café recién hecho llenaban el aire mientras tomábamos asiento en una mesa apartada del bullicio habitual del mercado. Cada sorbo que daba al café parecía intensificar mis emociones encontradas. Los recuerdos del beso seguían presentes como una sombra constante. No puedo dejar de pensar en lo que pasó, dijo él finalmente rompiendo el silencio tenso. ¿Qué significa esto para ti? La pregunta quedó flotando entre nosotros como un desafío silencioso. Sus ojos buscaban respuestas mientras yo luchaba por encontrar palabras adecuadas para expresar lo confuso que todo resultaba ahora. No lo sé, respondí sinceramente. Nunca imaginé sentirme así a esta edad. Un silencio incómodo siguió a mis palabras mientras ambos reflexionábamos sobre nuestras vidas hasta ese momento, decisiones tomadas, sueños olvidados. El peso emocional comenzó a invadirnos nuevamente cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. En ese instante comprendí que ambos estábamos atrapados entre dos mundos, uno donde nuestras responsabilidades familiares nos mantenían anclados y otro donde los deseos reprimidos clamaban por ser liberados. Al salir del café esa tarde sentí como la culpa comenzaba a invadirme nuevamente, cada paso hacia casa pesaba más sobre mis hombros cansados por años dedicados solo a los demás. Mientras caminaba hacia mi hogar bajo el sol cálido valenciano, reflexioné sobre qué camino elegiría finalmente, seguir adelante con esta nueva emoción o regresar al refugio seguro pero monótono que había sido mi vida hasta ahora. La decisión no sería fácil, sabía que tendría consecuencias significativas para todos los involucrados. Y así llegué a casa sintiendo como cada rincón conocido parecía cambiar ante mis ojos cansados. Las paredes estaban llenas de recuerdos felices pero también marcadas por momentos perdidos. ¿Qué haría ahora? El camino hacia casa se tornó más pesado con cada paso. Las luces de Valencia parpadeaban en la distancia, pero mi mente se encontraba atrapada en un torbellino de pensamientos confusos. La vida que había llevado durante tantos años parecía desvanecerse, como si la rutina se hubiera vuelto un eco lejano. La imagen del sobrino de mi esposo seguía danzando en mi mente, sus ojos brillantes y su sonrisa despreocupada. Había algo en su mirada que me había hecho sentir viva, una chispa que había estado ausente durante demasiado tiempo. Al llegar a casa, el silencio me recibió como un viejo amigo. Mi esposo estaba en el sofá, absorto en la televisión. La luz azul del televisor iluminaba su rostro cansado, reflejando la monotonía de nuestras vidas. Me senté a su lado, intentando encajar en la normalidad que siempre había conocido. Pero ahora todo parecía diferente, cada palabra y cada gesto eran un recordatorio de lo que estaba sucediendo en mi corazón. ¿Te preparaste algo de cenar?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Sí, respondí aunque apenas podía concentrarme en lo que decía. La cena era solo una rutina más que cumplía sin pensar. Mis pensamientos regresaron a ese momento robado con el sobrino, nuestros labios se encontraron y como el mundo exterior desapareció por un instante. La culpa comenzó a invadirme nuevamente como una sombra persistente que no podía ignorar. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué significaba esto para mí? Había olvidado lo que era sentir esa emoción pura y cruda, el deseo de ser vista y valorada más allá de los roles que desempeñaba diariamente. Mientras servía la cena, mis manos temblaban ligeramente. El aroma del arroz con pollo llenaba la cocina, pero no podía disfrutarlo. Mi mente viajaba entre recuerdos de juventud y sueños olvidados. Siempre había querido viajar por el mundo, explorar lugares lejanos y experimentar cosas nuevas. Sin embargo, aquí estaba yo atrapada en una vida que parecía haber sido elegida para mí sin mi consentimiento. ¿Todo bien?, me preguntó mi esposo al notar mi distracción. Sí, solo pensaba en algunas cosas, respondí evasivamente. Él asintió y volvió su atención a la televisión. En ese momento comprendí que nuestras conversaciones habían disminuido tanto como nuestra conexión emocional. Habíamos dejado de compartir sueños y anhelos, nos habíamos convertido en dos personas viviendo bajo el mismo techo pero sin verdaderamente conocernos.
Después de cenar, decidí dar un paseo por la playa de la Malvarrosa para despejar mi mente. El sonido del mar siempre había sido reconfortante, las olas rompían suavemente contra la orilla como si intentaran susurrarme secretos olvidados. Caminé por la arena fría sintiendo cómo los granos se deslizaban entre mis dedos mientras pensaba en él, el sobrino de mi esposo. La brisa marina acariciaba mi rostro mientras recordaba su risa contagiosa y cómo me hacía sentir joven nuevamente. Era tan fácil perderse en esos pensamientos, era tan tentador dejarse llevar por esa corriente emocional que prometía libertad y pasión. Pero también sabía que todo esto tenía un precio elevado. Las apariencias eran importantes, especialmente dentro del círculo familiar donde todos parecían tener opiniones sobre cada aspecto de nuestras vidas. La presión social siempre había sido una constante, mantener las apariencias era crucial para evitar comentarios maliciosos o miradas inquisitivas. Volví a casa sintiéndome más ligera pero también más confusa sobre lo que realmente quería hacer con estos nuevos sentimientos. Al entrar, encontré a mi esposo aún viendo televisión. Su presencia era un recordatorio palpable de lo que estaba en juego. La noche pasó lentamente mientras intentaba encontrar respuestas dentro de mí misma. Los recuerdos del beso seguían regresando con fuerza, aquellos labios suaves habían encendido algo profundo dentro de mí que creía extinto desde hacía años. En medio del silencio nocturno, decidí enviarle un mensaje al sobrino: ¿podemos hablar? Necesito entender lo que está pasando. Pulsé enviar antes de poder arrepentirme. La respuesta llegó casi inmediatamente: claro, ¿dónde te gustaría encontrarte? Mi corazón latió con fuerza al leer esas palabras, había algo electrizante en saber que podría verlo nuevamente pronto. La mañana siguiente amaneció gris y nublada, reflejando mis sentimientos encontrados sobre lo sucedido. Mientras preparaba el desayuno para mi esposo, no podía dejar de pensar en lo inevitable: este encuentro podría cambiarlo todo entre nosotros tres. Cuando llegué al mercado central para comprar algunos ingredientes frescos para el almuerzo familiar, sentí una mezcla de emoción y ansiedad burbujeando dentro de mí. Las voces animadas del mercado contrastaban con mis pensamientos sombríos mientras recorría los pasillos llenos de colores vibrantes y aromas tentadores. Al girar una esquina, casi choqué con alguien: era él. El sobrino estaba allí, mirando las frutas expuestas con curiosidad infantil mientras sonreía al verme. «Hola», dijo con esa sonrisa deslumbrante que me hizo olvidar momentáneamente toda preocupación. «Hola», respondí mientras intentaba recuperar el aliento perdido ante su presencia tan inesperada. Nos encontramos rodeados por los sonidos del mercado, vendedores gritando ofertas y familias riendo juntas mientras compraban ingredientes frescos para sus comidas diarias. Pero aquí estábamos nosotros dos atrapados entre miradas furtivas y sonrisas nerviosas. «¿Tienes tiempo para tomar algo?», preguntó él sin apartar sus ojos claros de los míos. Asentí casi sin pensar, necesitaba entender qué significaban todos estos sentimientos antes de tomar decisiones irrevocables sobre nuestra situación actual. Nos dirigimos a un bar local donde el aroma a paella flotaba en el aire cálido del mediodía valenciano. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras hablábamos sobre trivialidades cotidianas, sin embargo, cada palabra escondía un peso emocional mucho mayor del que ambos éramos conscientes. Fue entonces cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. Ese contacto fue suficiente para encender esa chispa nuevamente entre nosotros dos. El tiempo pareció detenerse cuando nuestros labios se encontraron otra vez después de tanto tiempo separados por barreras invisibles e inquebrantables. En ese instante fugaz comprendí cuán profundamente anhelaba esta conexión renovada aunque muy peligrosa. Sin embargo, sabía muy bien las consecuencias potenciales si alguien llegara a enterarse. La luz del amanecer se filtraba por la ventana, iluminando la habitación con un tono dorado que contrastaba con la sombra de mis pensamientos. Pasamos la noche juntos, y aunque el calor de su cuerpo aún se sentía en mis sábanas, la realidad comenzó a golpearme con fuerza. La culpa se arrastraba como una sombra, recordándome que había cruzado una línea que no debía haber tocado. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido. La casa estaba en silencio, como si el mundo exterior también estuviera conteniendo el aliento. Caminé hacia la cocina, donde el aroma del café recién hecho me dio un leve consuelo.
Preparar el desayuno era una rutina que había seguido durante años, pero hoy todo parecía diferente. Cada movimiento estaba teñido de un nuevo significado. Mientras el café goteaba, mi mente viajaba a momentos pasados. Recordé las cenas familiares en las que reíamos y compartíamos anécdotas. La risa de mi esposo resonaba en mis oídos, pero ahora sonaba distante y casi ajena. La conexión que había sentido con su sobrino me había hecho cuestionar todo lo que alguna vez consideré seguro. El sonido de pasos me sacó de mis pensamientos. Él apareció en la puerta de la cocina, con el cabello desordenado y una sonrisa dormida en los labios. «Buenos días», dijo suavemente como si temiera romper el hechizo del momento. «Buenos días», respondí, intentando mantener mi voz neutral. Había algo en su mirada que me hizo sentir viva y vulnerable al mismo tiempo. Nos sentamos a la mesa mientras el café humeante llenaba nuestras tazas. Las palabras parecían escasas entre nosotros, cada sorbo era un recordatorio del secreto que compartíamos y del abismo que se abría entre nuestra realidad y nuestros deseos. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó él finalmente rompiendo el silencio tenso. Sus ojos buscaban los míos con una mezcla de ansiedad y anhelo. «No lo sé», respondí sinceramente. Esto es complicado». La verdad era que no sabía cómo definir lo que habíamos comenzado a construir entre nosotros. Él asintió lentamente comprendiendo las implicaciones de nuestras acciones. La presión de mantener las apariencias pesaba sobre mí como una losa. No podía dejarme llevar completamente por este impulso sin considerar las consecuencias. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos y conversaciones llenas de significados ocultos. Cada vez que nos veíamos en reuniones familiares o eventos sociales, una chispa encendida entre nosotros hacía vibrar el aire a nuestro alrededor. Pero también había momentos en los que sentía su distancia emocional, él también tenía dudas sobre lo que estábamos haciendo. Una tarde decidimos ir al Mercado Central de Valencia para distraernos un poco y disfrutar de la vida vibrante a nuestro alrededor. El bullicio del mercado era abrumador, vendedores gritando ofertas sobre frutas frescas y pescados recién traídos del mar, aromas envolventes de paella cocinándose al aire libre, risas infantiles resonando entre los pasillos llenos de color. Mientras caminábamos entre los puestos, intenté sumergirme en esta experiencia sensorial para olvidar por un momento nuestra situación complicada. Pero incluso aquí su presencia me hacía sentir viva, cada roce accidental entre nosotros enviaba corrientes eléctricas por mi piel. «¿Te gustaría probar algo?», preguntó él mientras señalaba un puesto lleno de tapas coloridas. «Claro», respondí con una sonrisa forzada. Sabía que debía disfrutar estos momentos simples antes de que todo se desmoronara bajo el peso del secreto. Nos sentamos en una pequeña mesa al aire libre rodeada de gente riendo y disfrutando del día soleado. Compartimos platos variados, aceitunas rellenas, calamares fritos y un par de cervezas frías para acompañar nuestra conversación ligera. A medida que hablábamos sobre trivialidades, el clima, los planes para las fallas, sentía como la tensión comenzaba a desvanecerse ligeramente entre nosotros. Sin embargo, cada risa compartida también traía consigo una punzada dolorosa, sabíamos muy bien lo frágil que era nuestra situación. De repente él se volvió serio y miró hacia abajo antes de hablar. «No puedo dejar de pensar en esto. ¿Qué va a pasar cuando alguien descubra nuestro secreto?». Su pregunta quedó flotando en el aire como un eco inquietante, no podía evitar sentirme atrapada por esa misma preocupación. «No tengo respuestas», admití con sinceridad mientras jugueteaba nerviosamente con mi vaso vacío. La conversación quedó suspendida mientras ambos reflexionábamos sobre nuestras elecciones hasta ese momento. ¿Era posible seguir adelante sin perderlo todo? La incertidumbre comenzó a nublar mis pensamientos nuevamente. Al regresar a casa esa noche, mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta mientras observaba cómo las luces titilaban por toda Valencia desde mi ventana. El mundo seguía girando ajeno a mis dilemas internos, la vida cotidiana continuaba sin interrupciones ni advertencias sobre lo inminente. La mañana siguiente trajo consigo un nuevo peso sobre mis hombros cuando recibí una llamada inesperada. Era mi esposo pidiéndome que nos reuniéramos para hablar sobre algo importante tras su trabajo ese día. Mi corazón se aceleró ante la posibilidad aterradora de ser descubierta,
cada segundo parecía arrastrarse mientras esperaba su llegada. Cuando finalmente entró por la puerta esa tarde con expresión grave y mirada intensa, supe instintivamente que algo había cambiado entre nosotros. Ya no éramos dos personas compartiendo un hogar, sino dos desconocidos atrapados en sus propios mundos separados por secretos inconfesables. Necesitamos hablar, dijo él sin rodeos mientras tomaba asiento frente a mí. Su tono era firme, pero había una vulnerabilidad subyacente en sus ojos oscuros. Eso me llenó aún más de temor e incertidumbre sobre lo que iba a suceder después. El aire estaba cargado con tensión palpable cuando comenzó a hablar nuevamente. He notado cosas extrañas últimamente. Su mirada penetrante buscó respuestas en mis ojos asustados antes de continuar, y creo que sé qué está pasando. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como un puñal afilado listo para cortar cualquier ilusión restante sobre nuestra vida juntos. La conversación se tornó densa, como si el aire se hubiera vuelto más pesado con cada palabra. No podía evitar que un escalofrío recorriera mi espalda al escuchar su declaración. ¿Qué cosas extrañas?, logré preguntar, intentando mantener la voz firme, aunque en mi interior una tormenta de confusión y miedo se desataba. Has estado distante como si estuvieras en otro lugar, dijo cruzando los brazos sobre su pecho. Y no soy tonto, he visto cómo te miran los demás. En ese momento el brillo de sus ojos me hizo sentir expuesta. La idea de que él pudiera sospechar me llenó de pánico. Mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para responder, recordé la última vez que había sentido esa chispa de emoción. Era un recuerdo fugaz, pero lo suficientemente fuerte como para hacerme cuestionar todo lo que había construido a lo largo de los años. La rutina diaria se había vuelto una prisión, y ahora me enfrentaba a la posibilidad de perderlo todo por un deseo prohibido. Solo estoy cansada, respondí finalmente sin saber si mis palabras sonarían convincentes. La vida es monótona y agobiante. Él asintió lentamente, pero su mirada seguía siendo escéptica. Justo cuando pensaba que la conversación podría terminar en un silencio incómodo, sonó el teléfono. Era una llamada inesperada de mi hermana. Su tono era urgente: necesito que vengas a casa ahora. La preocupación se apoderó de mí, sabía que algo no estaba bien. Lo siento, le dije a mi esposo mientras me levantaba del sofá con prisa. Debo irme. Su expresión cambió rápidamente a una mezcla de confusión y desilusión, pero no podía quedarme a aclarar nada en ese momento. Al llegar a casa de mi hermana, el ambiente era tenso. Ella estaba sentada en la mesa del comedor con los ojos llenos de lágrimas. El médico dice que mamá necesita una operación, me dijo con voz temblorosa. De repente todos mis problemas parecían insignificantes comparados con esta nueva realidad. Regresé a casa esa noche con la cabeza llena de pensamientos caóticos y el corazón apesadumbrado por la noticia familiar. La imagen del sobrino volvió a invadir mi mente, su sonrisa y la forma en que me miraba parecían tan lejanas ahora. Al entrar, encontré a mi esposo esperando en la sala. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y frustración por nuestra conversación anterior. ¿Todo bien?, preguntó con cautela. Sí, respondí rápidamente, tratando de ocultar mis pensamientos más oscuros detrás de una fachada normalidad. Sin embargo, mientras hablábamos sobre lo sucedido en casa de mi hermana, sentí como las tensiones entre nosotros aumentaban nuevamente. La presión era abrumadora, por momentos deseaba poder compartir mis sentimientos más profundos con él, pero sabía que eso solo traería más complicaciones. Al día siguiente decidí salir a caminar por Valencia para despejar mi mente. Las calles estaban llenas de vida, el bullicio del mercado central resonaba como un eco lejano en mis pensamientos atormentados. Los colores vibrantes del lugar contrastaban con mi estado emocional sombrío. Mientras paseaba entre los puestos llenos de frutas frescas y especias exóticas, noté algo familiar: era él, el sobrino. Estaba hablando con un vendedor cerca del puesto de flores, su risa resonaba como música en medio del caos cotidiano. Mi corazón dio un vuelco al verlo tan despreocupado y alegre, era imposible no sentirme atraída hacia él nuevamente. Caminé hacia él sin poder evitarlo, cada paso parecía acercarme más al abismo donde sabía que me estaba dirigiendo. Hola, dije tímidamente cuando estuve cerca. Hola.
No esperaba verte aquí, respondió con esa sonrisa encantadora que solía iluminar mis días grises. Conversamos brevemente sobre trivialidades, sin embargo, el aire estaba cargado de electricidad entre nosotros. Cada palabra parecía llevar consigo un peso mayor del que realmente tenía, las miradas furtivas hablaban más que cualquier frase dicha. ¿Te gustaría tomar algo después?, preguntó sin rodeos mientras sus ojos se fijaban intensamente en mí. El dilema se cernió sobre mí como una nube oscura, ¿era correcto? ¿Debía ignorar esta atracción cada vez más intensa? Pero el deseo ardiente dentro de mí parecía gritar lo contrario, quería sentirme viva nuevamente. A pesar del temor latente en mi interior y del eco constante del deber hacia mi familia y mi matrimonio, acepté su invitación sin pensar demasiado en las consecuencias, sí. Nos encontramos más tarde en un bar local donde el aroma a paella flotaba por el aire denso y cálido. Al sentarnos juntos en una mesa apartada, la conversación fluyó fácilmente entre nosotros como si nunca hubiésemos estado separados por años. Sin embargo, cada risa compartida traía consigo un recordatorio doloroso, estaba traicionando algo fundamental al hacerlo. Pero esa noche olvidé las sombras sobre mí y simplemente disfruté del momento presente junto a él. A medida que avanzamos con nuestras copas llenas de sangría fresca, las risas se transformaron poco a poco en silencios significativos cargados de tensión emocional. Miradas furtivas se volvieron inevitables hasta que finalmente nuestros labios se encontraron. Fue un instante robado entre dos mundos opuestos donde solo existíamos nosotros dos. Cuando nos separábamos tras ese beso fugaz pero electrizante, comprendí la magnitud del riesgo al cual me estaba exponiendo. Ya no solo era cuestión de deseo sino también del futuro incierto que acechaba tras cada decisión tomada sin pensar demasiado. Con cada momento compartido crecía la sensación inquietante dentro mío, debía tomar decisiones antes que este torbellino me arrastrara aún más lejos hacia lo desconocido. Esa noche regresé a casa sintiéndome atrapada entre dos realidades irreconciliables, el amor familiar y este nuevo fuego encendido dentro mío por alguien prohibido. Mientras entraba silenciosamente por la puerta principal sentí como las sombras comenzaban a cerrarse alrededor mío nuevamente. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando patrones dorados en el suelo. Me desperté con una sensación de pesadez en el pecho. La imagen del sobrino de mi esposo aún danzaba en mi mente, pero también lo hacía la realidad de mi vida cotidiana. El desayuno me esperaba, y con él la rutina que había comenzado a sentir como una prisión. Mientras preparaba el café, recordé las palabras de mi amigo Carlos, quien había sido un pilar en mis momentos más difíciles. A veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente se quiere, me había dicho la última vez que hablamos. Su consejo resonaba en mí como un eco persistente. ¿Era posible que arriesgarlo todo por un amor prohibido valiera la pena? La idea me aterraba y emocionaba a partes iguales. Al llegar a la mesa, mi esposo ya estaba sentado con su periódico. Me miró brevemente antes de sumergirse en las páginas impresas. La distancia entre nosotros parecía más palpable que nunca. «Buenos días», murmuré sin saber si esperaba una respuesta o no. «Buenos días», contestó sin levantar la vista. Esa falta de conexión me hizo sentir aún más sola. El día avanzó lentamente. Las tareas del hogar se apilaban y cada momento transcurrido sin el sobrino se convertía en una tortura silenciosa. La culpa comenzaba a asomarse nuevamente, no podía evitar pensar en él y en lo que habíamos compartido. ¿Qué significaban esos momentos para él? ¿Sería solo un juego o algo más profundo? Decidí salir a caminar por el mercado central para despejar mi mente. Entre los aromas de frutas frescas y mariscos, intenté encontrar consuelo. Los colores vibrantes de los productos me recordaron las fallas y cómo solía disfrutar cada año de su bullicio y alegría. Mientras paseaba entre los puestos, una voz familiar me sacó de mis pensamientos, era Carlos. «Te veo pensativa», comentó mientras se acercaba con una sonrisa amable. «Solo estoy disfrutando del mercado», respondí tratando de sonar despreocupada. «No parece eso», dijo con una mirada perspicaz. «¿Qué te preocupa?» El impulso de abrirme a él era fuerte, pero temía que pudiera juzgarme. Sin embargo, necesitaba desahogarme y su presencia era reconfortante.
Es complicado, admití finalmente. Me siento atrapada entre lo que debo hacer y lo que realmente deseo. Carlos asintió lentamente, comprendiendo sin necesidad de más palabras. A veces hay que elegir lo difícil para encontrar la felicidad. Sus palabras resonaron dentro mío como un mantra repetido. Pero, ¿qué significaría eso para mí? La conversación fluyó hacia otros temas, pero mi mente seguía volviendo al sobrino y a esa conexión inexplicable entre nosotros. Cuando finalmente nos despedimos, Carlos dejó tras de sí un rayo de esperanza mezclado con confusión. Esa noche decidí escribirle al sobrino, no podía permitir que esta tensión continuara así sin resolverla. Mis manos temblaban al teclear sus palabras, «¿Podemos hablar?». El mensaje fue enviado antes de poder arrepentirme. Al día siguiente recibí su respuesta casi instantáneamente, «Sí, claro». Esa simple afirmación encendió una chispa dentro mío, había algo reconfortante en saber que él también quería hablar. Nos encontramos en un bar local ese mismo día, el lugar estaba lleno del aroma a paella recién hecha y sangría burbujeante. La atmósfera vibrante parecía contrastar con la seriedad del momento que estábamos a punto de compartir. Al verlo entrar, sentí como mi corazón latía con fuerza nuevamente, su sonrisa iluminó el lugar aunque yo sabía que estábamos caminando sobre hielo fino. Nos sentamos en una esquina alejada donde pudimos hablar sin interrupciones. «Gracias por venir», le dije mientras jugaba nerviosamente con el borde del vaso. «Siempre estaré aquí si necesitas hablar», respondió, su tono sincero me tranquilizó un poco. La conversación comenzó ligera, recordamos momentos familiares divertidos hasta que inevitablemente el tema se tornó serio. «No puedo dejar de pensar en lo que pasó entre nosotros», confesó al fin. Mis ojos se encontraron con los suyos, había una mezcla de deseo y miedo reflejada allí. «Yo tampoco puedo dejarlo atrás», admití con sinceridad aplastante. Él tomó aire profundamente antes de continuar, «No sé qué significa esto para ti, pero siento algo real». Sus palabras cayeron como un peso sobre mis hombros, era exactamente lo que había estado temiendo escuchar y anhelando al mismo tiempo. El dilema se intensificó cuando él reveló algo inesperado. «He estado pensando mucho en ti desde entonces, no solo como tu sobrino». Su mirada intensa hizo eco del tumulto emocional dentro mío, cada palabra resonaba como una campana sonando al fondo. «No sé si esto es correcto, no quiero herir a nadie», respondí sintiendo como la culpa comenzaba a invadirme nuevamente. «Lo sé», dijo suavemente, «pero no puedo ignorar lo que siento». Ambos quedamos sumidos en silencio mientras digeríamos nuestras emociones encontradas. Era difícil entender cómo habíamos llegado hasta aquí y qué camino seguir ahora. Cuando finalmente nos despedimos esa noche, el aire estaba cargado de incertidumbre y deseo reprimido. Sabía que nuestras vidas estaban en juego aunque aún no podía ver claramente hacia dónde nos llevarían nuestras decisiones futuras. Cada paso hacia casa parecía más pesado, el conflicto interno crecía dentro mío mientras pensaba en todo lo discutido esa noche. ¿Era posible arriesgarlo todo por este amor incierto? ¿O debía aferrarme a la seguridad aunque fuera insatisfactoria? Las sombras volvieron a cerrarse sobre mí cuando crucé la puerta principal nuevamente. Cada rincón de la casa parecía más opresivo que el anterior. Las paredes, antes familiares y acogedoras, se sentían ahora como testigos silenciosos de mis decisiones. La rutina era un peso que se acumulaba en mi pecho, y el eco de mis pensamientos resonaba con fuerza. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué me había dejado llevar por esta atracción peligrosa? La cena transcurrió en un silencio incómodo, mi esposo absorto en su periódico, mientras yo luchaba por concentrarme en las palabras impresas. La mirada de él, ajena a mi tormento interno, me hacía sentir aún más culpable. Era un hombre bueno, un compañero leal, pero la chispa que una vez había encendido nuestra relación se había apagado lentamente. El recuerdo de las risas compartidas y los sueños forjados juntos se desvanecía ante la realidad de nuestros días vacíos. ¿Vas a seguir mirando eso toda la noche?, preguntó él al fin, levantando la vista por un momento. Su tono no era hostil, simplemente curioso. Pero su mirada carecía del brillo que solía tener. «Lo siento, estoy distraída», respondí con una sonrisa forzada. La noche avanzó sin más palabras.
Cuando finalmente me retiré a la cama, el insomnio me abrazó con fuerza. La visión del sobrino de mi esposo invadía mis pensamientos como una sombra inquietante. Recordé su risa contagiosa y esa chispa en sus ojos que me había hecho sentir viva otra vez. Pero también estaba el peso de la culpa aplastándome. Al día siguiente decidí salir a dar un paseo por la playa de la Malvarrosa. Caminaba sin rumbo fijo, dejando que el sonido del mar lavara mis preocupaciones momentáneamente. La brisa marina acariciaba mi rostro y me recordaba que había vida más allá de las paredes de mi hogar. Mientras caminaba, vi a una mujer conocida desde hace años, una amiga del pasado con quien había compartido risas y sueños olvidados. Su presencia fue como un golpe en el estómago, me hizo recordar quién era antes de convertirme en esposa y madre. María. «¿Cuánto tiempo sin verte?», exclamó ella al acercarse. «Demasiado», respondí con una sonrisa genuina que apenas recordaba cómo hacer. Conversamos sobre trivialidades mientras caminábamos juntas por la orilla. Sin embargo, su mirada inquisitiva no pasó desapercibida para mí. «¿Todo bien en casa?», preguntó de repente, deteniéndose para mirarme a los ojos. «Sí, solo un poco cansada», murmuré mientras desvió la mirada hacia el horizonte. Ella asintió lentamente como si pudiera leer entre líneas. «A veces es bueno salir y recordar lo que somos». Sus palabras calaron hondo en mí, sentí que eran un reflejo de mis propios anhelos reprimidos. Mientras nos despedíamos, algo dentro de mí se removió. Había perdido parte de mi esencia en este laberinto emocional. Esa tarde volví a casa con una mezcla de nostalgia y determinación. Sin embargo, al cruzar la puerta principal, noté algo diferente, el ambiente estaba tenso y cargado de desconfianza. Mi esposo me recibió con una mirada penetrante que no lograba descifrar. «¿Dónde has estado?», preguntó con voz grave. «Solo di un paseo, necesitaba aire», respondí mientras trataba de mantenerme tranquila. «No tienes que dar explicaciones», replicó él frunciendo el ceño. Las palabras flotaron entre nosotros como cuchillos afilados, podía sentir cómo cada uno intentaba proteger su propio territorio emocional. La conversación se tornó incómoda rápidamente y decidí retirarme a la cocina para preparar algo ligero para cenar. Mientras picaba verduras para ensalada, mis pensamientos volvían al sobrino y a las promesas no dichas entre nosotros. La culpa apretaba mi corazón cada vez más fuerte, sabía que estaba jugando con fuego y cada día corría el riesgo de quemarme. Esa noche decidí llamar al sobrino bajo pretexto de preguntar por su madre, era una excusa válida para escuchar su voz nuevamente. Al contestar, su tono cálido llenó el espacio vacío alrededor mío. «Hola tía María», dijo él alegremente. «Hola, solo quería saber cómo estás», respondí intentando sonar natural mientras mi corazón latía desbocado. Hablamos sobre cosas triviales al principio, su trabajo y los planes familiares próximos. Pero pronto nuestras conversaciones comenzaron a tomar otro giro, cada palabra cargada de significados ocultos y deseos reprimidos. «¿Te gustaría vernos este fin de semana?», sugirió él al final con un tono travieso que hizo vibrar algo dentro mío. «Sí, claro», respondí casi sin pensar mientras imaginaba los momentos robados entre nosotros nuevamente. Colgué sintiéndome eufórica pero también aterrorizada por lo que eso significaría para mí y para todos los involucrados. El dilema crecía más fuerte cada día, ¿podría realmente arriesgar todo lo conocido por esta nueva vida llena de incertidumbres? Los días siguientes fueron tensos, la atmósfera en casa continuaba deteriorándose mientras yo trataba desesperadamente de mantener las apariencias ante mi esposo. Las pequeñas discusiones se volvieron más frecuentes, él notaba algo extraño en mí pero nunca lo mencionó directamente. Finalmente llegó el fin de semana prometido, nuestro encuentro estaba planeado cuidadosamente entre mentiras piadosas sobre compromisos familiares previos. Me vestí con cuidado esa mañana, elegí un vestido sencillo pero elegante que resaltara lo mejor de mí misma sin parecer exagerada. Cuando llegué al lugar acordado, un pequeño bar local lleno del aroma familiar a paella, pude sentir cómo la tensión acumulada se disipaba lentamente al verlo entrar por la puerta con esa sonrisa encantadora que siempre me había cautivado. «Hola», dijo él acercándose con confianza mientras sus ojos brillaban intensamente bajo las luces tenues del lugar. «Hola»,
respondí sintiendo como las mariposas revoloteaban en mi estómago nuevamente. Ese sentimiento prohibido renacía entre nosotros como si nunca hubiera desaparecido realmente. Pasamos horas hablando y riendo como si fuéramos dos adolescentes perdidos en sus propios mundos llenos de posibilidades infinitas. Cada palabra compartida era una promesa silenciosa entre nosotros. Estábamos dispuestos a arriesgarlo todo por ese destello fugaz llamado amor prohibido. Pero cuando llegó el momento del adiós, una despedida cargada de emociones, su mano tomó suavemente la mía antes de separarnos definitivamente. Esto no puede seguir así. El eco de sus palabras resonó profundamente dentro mío mientras regresaba sola a casa esa noche. La tensión acumulada durante semanas se sentía ahora insostenible e inevitablemente iba hacia un punto crítico donde todo podría cambiar para siempre. Y así fue como entré nuevamente a casa sintiendo como cada paso resonaba ominoso bajo mis pies. La noche se extendía ante mí como un manto oscuro, y cada rincón de la casa parecía susurrar secretos que nunca me atreví a compartir. La luz de la cocina iluminaba el espacio, pero no podía disipar la sombra que se había instalado en mi corazón. Mi esposo estaba en el salón, absorto en su periódico, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. Sin embargo, algo en su mirada me hizo dudar. Había un cambio sutil en su comportamiento, un leve destello de desconfianza que no había notado antes. Tal vez era mi propia culpa proyectándose sobre él, pero no podía evitarlo. Sentía que cada momento a su lado se convertía en una farsa. La rutina que una vez me dio seguridad ahora se sentía como una prisión. Decidí salir al patio trasero para intentar despejar mi mente. El aire fresco de Valencia me rodeó y el murmullo del mar a lo lejos me brindó una pequeña paz. Pero la calma fue efímera. Recordé las palabras de mi sobrino: a veces hay que arriesgarse por lo que realmente se quiere. Su voz resonaba en mis oídos, como un eco persistente que no podía ignorar. Al mirar hacia el horizonte vi cómo las luces de la ciudad comenzaban a brillar con fuerza. Valencia era hermosa por la noche, los colores vibrantes de las calles parecían bailar bajo la luna. Pero dentro de mí, todo era gris y confuso. ¿Qué quería realmente? ¿Era suficiente conseguir viviendo así? Cuando volví al interior, encontré a mi esposo aún leyendo. Me senté frente a él y traté de entablar una conversación trivial sobre el clima y los planes del fin de semana. Pero mis palabras sonaban vacías, como si estuvieran destinadas a alguien más. Mientras hablaba, mi mente divagaba hacia ese instante robado con mi sobrino, recordando cómo sus ojos brillaban con una intensidad que nunca había visto antes. ¿Has pensado en ir a las fallas este año?, preguntó él sin levantar la vista del periódico. Sí, sería bonito, respondí mecánicamente. El silencio volvió a instalarse entre nosotros y sentí como mi corazón latía con fuerza al recordar nuestra última conversación. No solo era un simple sobrino, había algo más profundo allí, una conexión inexplicable que desafiaba todas mis nociones sobre el amor y el deseo. La noche avanzó lentamente y finalmente decidí retirarme a la cama. La oscuridad me envolvió mientras mis pensamientos giraban sin rumbo fijo. No podía dormir, cada vez que cerraba los ojos veía su rostro sonriendo, recordando cómo nos habíamos encontrado en ese rincón apartado del jardín familiar donde todo comenzó. De repente sonó mi teléfono móvil. Un mensaje inesperado iluminó la pantalla en medio de la oscuridad. ¿Te gustaría verme mañana? Necesito hablar contigo. Era él. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras leía esas palabras. El deseo y el miedo chocaban dentro de mí como olas rompiendo contra las rocas. La tentación era abrumadora y al mismo tiempo aterradora. ¿Qué podría decirle? ¿Qué decisión tomar? No podía seguir así, necesitaba encontrar claridad. A la mañana siguiente decidí ir al mercado central para despejarme un poco antes del encuentro programado. El bullicio del mercado era reconfortante, los aromas de frutas frescas y especias llenaban el aire mientras paseaba entre los puestos coloridos. Observé a las personas interactuar, risas compartidas entre amigos y familiares, conversaciones animadas sobre recetas tradicionales. Todo lo que anhelaba pero no tenía. Mientras compraba algunos ingredientes para preparar una paella esa noche, sentí una punzada de nostalgia por lo que había perdido en los años pasados,
esa chispa vital que solía tener al cocinar para mi familia, o al disfrutar momentos sencillos juntos. Regresé a casa con una bolsa llena de productos frescos, pero también con una carga emocional pesada sobre mis hombros. Las horas pasaron lentamente hasta llegar el momento del encuentro con él. Cada minuto parecía estirarse eternamente mientras esperaba ansiosamente su mensaje confirmando dónde vernos. Finalmente llegó, en la playa de la Malvarrosa. El lugar donde solíamos pasear cuando éramos jóvenes, lleno de recuerdos felices pero también ahora cargado de significado nuevo e incierto. Al llegar allí vi su figura recortada contra el horizonte azul del mar, su presencia iluminó todo lo oscuro dentro mío por un breve instante. Caminamos juntos por la orilla mientras las olas jugaban entre nuestros pies descalzos y nuestras risas resonaban como ecos perdidos en el viento. Tenía tanto miedo, dijo él rompiendo el silencio entre nosotros después de un rato caminando sin rumbo fijo. ¿Miedo? ¿Qué? Pregunté curiosa aunque sabía perfectamente lo que significaba ese temor compartido entre ambos. De perderte, respondió mirándome fijamente a los ojos mientras sus manos buscaban las mías sin dudarlo ni un segundo. Sus palabras fueron como un torrente arrastrándome hacia emociones profundas e intensas que no sabía si estaba lista para enfrentar nuevamente después de tanto tiempo atrapada en esta rutina monótona. Yo también tengo miedo, admití finalmente sintiendo como cada palabra liberada pesaba menos sobre mis hombros cansados. El mar rompió contra las rocas detrás nuestro mientras nos quedamos ahí parados frente al abismo emocional al cual nos estábamos asomando juntos sin saber qué nos esperaba del otro lado. Justo cuando pensábamos dar un paso hacia lo desconocido, sonó mi teléfono nuevamente interrumpiendo nuestra burbuja momentánea. Era un mensaje inesperado, algo relacionado con mi esposo. El contenido del mensaje hizo que toda seguridad se desvaneciera instantáneamente ante mí. Era algo tan devastador e inesperado que inmediatamente sentí como toda certeza se evaporaba dejando solo incertidumbre ante lo inevitable. Me quedé paralizada mirando la pantalla iluminada antes de levantar la vista hacia él. Sin poder pronunciar palabra alguna.